Muy buenos días, estimados televidentes del noticiero El Aguacate. En esta oportunidad estaremos discutiendo causas y efectos de la contaminación de los mantos acuíferos. También tenemos con nuestra presentadora estrella Marisol Dorat un invitado especial, el licenciado Adonai Amaya, que nos visita del mar. Él nos estará especificando los tipos de mantos acuíferos que tenemos y también las leyes que velan y regulan por el cuidado de los mantos acuíferos. Tenemos también el reporte del tiempo con nuestra compañera Abigail Muñoz. Y para finalizar tenemos un reporte en el lugar de los hechos. Buenos días a nuestros televidentes. Les saluda Marisol Dorat del noticiero matutino El Aguacate. Esta mañana vamos a hablar sobre un tema muy importante que son los mantos acuíferos en El Salvador. Y para ello tenemos un invitado especial del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el licenciado Adonai Amaya. Bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias, Marisol. Para mí siempre es un privilegio estar acá en este programa. Un saludo a todos los televidentes que nos ven desde sus casas. Y pues estamos acá para abordar lo que sabemos de este tema. Muy bien, como sabemos, el medio ambiente tenemos que cuidarlo cada uno de nosotros y concientizarnos a cuidar los mantos acuíferos. Si no sabemos esta mañana sobre qué hablamos sobre los mantos acuíferos, el licenciado nos va a responder una serie de preguntas muy importantes. Y la primera que le haría es, ¿qué son los mantos acuíferos? Con mucho gusto. Bueno, un manto acuífero es un terreno rocoso, permeable, o sea, esto significa que en ello hay agua. Bajo la superficie de la tierra hay una parte rocosa que contiene agua, donde se acumula y por donde circula también el agua. Muy interesante concepto. Pero para ello, ¿cómo se forman los mantos acuíferos? Bueno, un manto acuífero se forma por la acumulación de agua bajo la superficie de la tierra. O sea, nosotros quizás podemos ver la tierra así a simple vista, pero bajo de ella hay capas. En la capa rocosa podemos encontrar que hay una acumulación de agua. Es ahí pues donde se forman los mantos acuíferos. Licenciado, ¿cuáles son los tipos de mantos acuíferos? Los tipos de mantos acuíferos, pues tenemos el acuífero libre y tenemos el acuífero confinado. El confinado es el que está en la parte más baja de la superficie rocosa y tenemos el libre que está en una superficie más alta. Ese nada más son los dos tipos de mantos acuíferos que tenemos. Excelente su aportación a este tema. Los acuíferos más importantes que tenemos en nuestro país, ¿cuáles son? Claro, hay muchos mantos acuíferos en nuestro país, pero hay dos que son de mayor importancia. Está lo que son en el área metropolitana, que tenemos en San Salvador y también en Zapotitán, en el cual de ellos se encuentran 14 pozos distribuidos en mantos acuíferos, lo que significa que son muy importantes, ¿no? para el territorio salvadoreño, porque son los de mayor extensión y pues son unos mantos acuíferos que debemos de cuidar, proteger y tratar la manera de cuidarlos. Excelente información. Quiere decir que los mantos acuíferos son capas que están sobre la superficie de la tierra y donde pasan los vertientes de aguas subterráneas, ¿verdad? Como decía el licenciado del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que existen dos tipos de mantos acuíferos, los confinados y los libres, ¿verdad? Y en base a ello también se dan los diferentes tipos de pozos. Otra pregunta que me gustaría hacerle es si en nuestro país hay instituciones que velan o cuidan por los mantos acuíferos. Claro, bueno, voy a tomar una parte de lo que dijo ahí usted. Un pozo es claro ejemplo de que nosotros como seres humanos utilizamos los mantos acuíferos. ¿Por qué? Porque cuando nos ponemos a cavar, llega un punto donde encontramos agua. Entonces eso es un manto acuífero. ¿Por qué muchas veces nos toca escarbar más? Porque quizás en esa área no está la superficie quizás el manto acuífero no está en una superficie tan alta. Por eso decíamos los dos tipos de mantos acuíferos. Y claro, con respecto a su pregunta, ¿hay instituciones en El Salvador que velan por la protección de esto? Claro que sí. Tenemos a lo que es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Tenemos también lo que es la institución de ANDA,
que son nada más las dos instituciones del gobierno, ¿verdad? Que como autoridad central que se ocupan de satisfacer las demandas de la sociedad salvadoreña. Excelente información, ¿verdad? Con esta entrevista nos quedará muy claro a qué se refieren los mantos acuíferos y cómo nosotros debemos de cuidarlos. Pero también, licenciado, hay leyes. Claro, hay leyes que protegen claro que sí. estos mantos acuíferos. ¿Podría mencionarnos alguna de ellas? Bueno, hay 4 leyes más fundamentales y más importantes en lo que es la protección de los mantos acuíferos. Tenemos una ley que se la voy a leer y es la Ley de Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillas, ANDA. Tenemos la Ley de Riesgo y Avenamiento y tenemos la Ley de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos y tenemos también la Ley de Medio Ambiente, que son unas leyes que protegen en sí al medio ambiente, generalmente al medio ambiente, pero también ayudan a proteger esto tan importante para el ser humano que son los mantos acuíferos. En estos momentos nos enlazamos con la compañera Abigail Muñoz, que nos va a hablar un poco sobre el clima en nuestro país. Gracias, compañera, y buen día a todos nuestros televidentes. A continuación podemos ver que se prevé para este fin de semana fuertes lluvias ácidas sobre el territorio central de nuestro país. Y tal vez muchos de ustedes estarán preguntando, ¿qué es una lluvia ácida? Básicamente lo que tenemos por lluvia ácida es la unión de una lluvia normal con la contaminación ambiental y por ende esto trae muchos efectos negativos para el ambiente y nuestra salud. Por las lluvias ácidas los nutrientes llegan a la parte más baja de los suelos, a los mantos acuíferos, y es aquí como le hace imposible a las plantas y las raíces de las plantas alcanzarlo. Y es aquí donde se genera el empobrecimiento de los suelos y las plantas así quedan más vulnerables hacia las plagas. Continuamos con la destrucción de los ecosistemas forestales. Debido a que el propio carácter es ácido, esto hace que los nutrientes sean desplazados hasta la zona más baja de la tierra, llegando así a los mantos acuíferos. Y por eso las plantas y las raíces de las plantas no pueden alcanzarlo. A este proceso se le llama acidificación. En las consecuencias podemos encontrar la acidificación de los ecosistemas acuáticos. Básicamente la lluvia ácida lo que hace con esto es que aumenta el número de protones y esto trae muchas consecuencias para la vida marítima, ya que muchos animales no cumplen su ciclo de vida. Y por último vamos con el desequilibrio de los nutrientes en el suelo. La materia orgánica tiene carga positiva y los nutrientes tienen carga negativa. Esto hace que cuando estén muy juntos se atraigan y es así más fácil para las plantas alcanzarlo. Pero debido a lo ya antes explicado, que todo esto es por la lluvia ácida, los nutrientes llegan a la parte más baja de los suelos, a los mantos acuíferos, y es aquí como le hace imposible a las plantas y las raíces de las plantas alcanzarlo. Y es aquí donde se genera el empobrecimiento de los suelos y las plantas así quedan más vulnerables hacia las plagas. Volvemos al estudio con mi compañera Marisol del Noticiero del Aguacate. Agradecemos a nuestra compañera Abigail Muñoz por hablarnos sobre el reporte del clima de esta semana. Pero continuando la entrevista con el licenciado Adonai Amaya del Ministerio del Medio Ambiente, quisiera hacerle otras preguntas. Aparte, usted me mencionaba que habían leyes que regulaban los mantos acuíferos, pero tengo de conocimiento que tenemos también códigos, normas y reglamentos. ¿Podría mencionarnos algunos de ellos? Claro que sí, con mucho gusto. Como usted bien lo acaba de decir, tenemos reglamentos, normas y códigos que pues establecen una serie de reglas que hay que seguir y respetar sobre los mantos acuíferos y el medio ambiente. Tenemos algunos reglamentos que es sobre la calidad de agua. Como salvadoreños quizás en algunos sectores o en algunas áreas pues vemos que la calidad de agua es malísima. Vemos aguas que salen hasta con un color que es quizás de lodo. Entonces eso para los salvadoreños es un grave riesgo. Licenciado Amaya, hablando de la calidad de agua en nuestro país, esta mañana tenemos un enlace desde el lugar de los hechos, la quebrada del río El Garrobo, situado en San Salvador, y esta información nos la dará nuestra reportera Ivette Rivas.
días, compañeros, en esta oportunidad dándole seguimiento al enlace en directo que estamos haciendo con el noticiero El Aguacate, que vamos a seguir con el tema de las causas y efectos de la contaminación a los mantos acuíferos. Déjeme decirle la siguiente reseña. ¿Por qué nosotros estamos contaminando los mantos acuíferos? Bueno, esta es como una rueda de caballitos que se da. Nosotros contaminamos el suelo, ya sea con pesticidas o como en este caso de que los botaderos de basura, y el suelo permeable recibe todas esas toxinas, todos esos contaminantes que se van al centro de la tierra. Déjeme decirle que hace muchos años acá había una vegetación hermosa, era un área extensa de cafetales. En la parte de arriba había muchos yacimientos. Acá a mi derecha está la quebrada del Garrobo, donde vertía agua bastante, pero bastante pura. Las personas venían, se bañaban, lavaban, incluso en los yacimientos podían tomar agua para llevarla a sus hogares. Ahora es imposible eso. ¿Por qué? Por lo que el humano está haciendo de no solamente botar la basura, sino que contaminar toda el área en la que nosotros vivimos. Ahora, ¿a qué se refiere entonces la contaminación de los mantos acuíferos? Les decía, cuando nosotros contaminamos el suelo, ya sea con pesticidas en los sembradíos, por ejemplo, lo utilizaban para poder sembrar ya sea maíz o café. Entonces, para nosotros hacer una comparación de la contaminación que nosotros hacemos, el que sembraba el café o el maíz venía y le ponía pesticida a las plantas para matar la plaga que podía atacar el fruto. El 25% lo absorbe la planta y mata la plaga, pero el otro 75% queda en el suelo. ¿Qué pasa con ese pesticida? Cuando viene la lluvia, hace correr ese pesticida, ese rezago, y lo está absorbiendo todo lo que es la permeabilidad que tiene el suelo. Sirve para que vaya buscando esos filtros que hay en las profundidades y vaya absorbiendo ese pesticida. Lo mismo sucede cuando hay botaderos de basura así. Ustedes ven acá, por 20, 30 años ha existido este botadero, quiere decir entonces que aquí hay un grado de contaminación exagerado. Tenemos que también tomar en cuenta el hecho de que al contaminar nosotros el aire y se forman las nubes, luego viene la famosa lluvia ácida y hace que los cultivos, ya sea que estén sanos o no, tienden a empezarse a arruinar totalmente. ¿Qué es lo que nosotros estamos absorbiendo? Lo mismo que nosotros estamos sembrando en la tierra, que es contaminación. No solo se trata de no botar basura, se trata del hecho de poder cuidar la flora, la fauna, las plantas, saber que alrededor, a 2 metros, alrededor de un árbol como este que vemos acá, que es un mango, para que nosotros no lo tomemos contaminado, debemos nosotros por lo menos 2 metros tenerlo libre de basura. Debemos de cuidar de que no hayan pesticidas, de que no hayan desechos, para que nosotros pudiésemos comer un fruto sano. Pero a mí me gustaría en esta oportunidad, más que explicarles esto, poder invitar a una lugareña. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Por aquí. Mi nombre es Ivette Rivas y le visitamos desde el noticiero El Aguacate. Me decían que usted nos podía colaborar narrándonos sobre la problemática que se da acá en la planta Aragón y por sobre todo la contaminación que se da en el río o quebrada El Garrobo. Para empezar, me gustaría que nos expusiera acá ante las cámaras ¿cuántos años tiene usted de vivir en ese lugar? Bueno, pues yo tengo 35 años de estar viviendo aquí, ¿verdad? Y como usted verá, todo esto es como, eran unos cafetales, pero como desde que vinieron a instalar esta planta de café, vino a ocasionar un montón de problemas, con respecto a los ríos, que todos los ensuciaron, que tiraron basura, el lixiviario que sacan de la basura lo tiran para el río, entonces todo eso ha contaminado el río. Y aparte de eso se ha levantado un montón de moscas que no tienen idea. Aparte de eso, la comunidad pasa con dolor de estómago, vómitos, mareo. Cuando usted dice exsidiario, doña Alma, explíquenos un poquito más amplio, en palabras que nosotros podamos comprender a qué se refiere con el exsidiario. Bueno, el lixiviario, así le llaman ellos cuando traen la basura y que las bolsas de basura a veces traen algo y todo eso viene revuelto. Líquido. El líquido, ajá.
Entonces todo eso lo echan allí a la quebrada. Entonces ya todo eso ya está contaminando el río, porque esta agua era bien clarita, aquí uno se bañaba y todo, ¿verdad? Pero desde que empezaron a hacer esto ya contaminaron el río, ya han habido muchas enfermedades porque tenemos ancianos, tenemos niños, mujeres embarazadas, ¿verdad? Entonces ese es el problema que nosotros tenemos aquí, porque antes todo esto eran cafetales, si usted mira todo esto era tan grande. Me cuentan, doña Alma, de que aquí habían yacimientos. Sí. Las personas hacían sus pozos y rápido vertía el agua. ¿Qué tanto es cierto eso y cómo salía el agua? Bueno, aquí toda la comunidad, como usted podrá ver, la mayoría tiene pozos. Pero, como le vuelvo a repetir, con lo mismo que ellos han hecho, ¿qué se llama? Contaminado los pozos. Por lo menos allá tenemos un pozo de agua, que el agua ya se siente con el mal olor, porque lo tenemos bien cercano. Entonces sí, de aquí para arriba había un gran montón de pozos que uno se podía ir a bañar. Déjenme decirles, compañeros, que realmente es bastante fuerte el mal olor que se percibe, pero no solamente aquí en La Plata, sino desde que uno entra a la colonia Las Brisas, uno empieza a percibir el aroma, la peste, ¿verdad?, que se siente de la basura. Quiere decir entonces de que este contaminante no solamente está haciéndole daño a los mantos acuíferos, que es el tema en cuestión, sino también todo lo que es el aire, está contaminando incluso el agua que las personas que viven acá anteriormente utilizaban para tomar, ¿verdad? Y ahora pues ya no tiene el mismo uso. Incluso me menciona doña Alma que la planta que tienen de ANDA, quien es uno de los entes reguladores del agua y de que tenga la calidad necesaria como el mar, también está contaminada y se le siente el mal olor cuando lo perciben cuando ellos van a tomar de esa agua. Entonces, viendo nosotros acá, doña Alma, ¿qué cree usted que pudiéramos hacer? ¿Qué consejo nos puede dar usted para evitar este tipo de situaciones que a ustedes ya se les dio durante muchos años y que ahora pues está viendo los resultados, como usted me dice, personas enfermas con problemas respiratorios, problemas estomacales, problemas incluso de gravedad en relación a contaminación? No solamente es recomendable el alcoholcito, el lavarse las manos, sino que en el caso de ellos han tenido que ir de emergencia al hospital por grandes infecciones, incluso de la piel, por el contaminante que se va a hacer. Mira, ahorita aquí hace una brisa que si no hubiese esa basura fuera riquísimo, como que fueran los planes, pero se viene un aroma horrible. Entonces, ¿qué recomendación nos daría usted, doña Ana? Nosotros pues cuidemos nuestro medio ambiente. Bueno, que retiren esta basura y que ya no sigan más contaminando los ríos, ¿verdad? Porque eso a nosotros nos afecta bastante como comunidad. Y no solo a nosotros, sino que de aquí va de comunidad en comunidad. Entonces sería bueno que ya no tiremos basura aquí a los ríos y estemos cortando árboles. Compañeros, si bien es cierto, nosotros somos estudiantes de jurídicos, pero también nos compete lo que es el medio ambiente, el derecho ambiental que estamos viendo. Y podemos ver acá lo que era una quebrada de agua cristalina, en la cual las personas incluso podían venir y degustar de una tarde familiar. Ahora se ha convertido nada más en un río de agua sucia, en la cual en los bordes hay desechos y hay una gran cantidad de contaminantes, incluso animales muertos. Y la vegetación es bastante escasa. Y la que se encuentra, pues, si usted incluso toca las hojas, se le siente el aroma a la basura. Gracias, licenciado Maya, por su participación a este tema. Muchísimas gracias. Nada más, pues, como último punto, ¿verdad? Recordarle a la ciudadanía siempre usar su mascarilla, lavar sus manos, usar alcohol gel y pues que Dios nos ayude, ¿verdad?, a salir adelante en el manejo de esta pandemia. Y pues para mí ha sido un privilegio estar acá con ustedes. Esperamos que no sea la última. Muchas gracias. Invitamos a nuestros televidentes a otra emisión más del noticiero matutino El Aguacate.